8:22 de la mañana, seguimos con más de Real Caimanera por Playtop Radio. Recuerden las coordenadas de nuestro programa, www.playtopradio.com, para que escuchen nuestra señal en vivo, y además @Playtop Radio para que también nos sigan en las redes sociales, @César Kensen, @Coquito Santoro y @Anthony Abellaz, este servidor. A las 8:22, como les decía, ya vamos a recibir a nuestro segundo invitado de nuestro programa de hoy. Se trata de José David López. Él es periodista de fútbol internacional, director y guionista, además de reportajes para ESPN y Movistar México. José David escribió un hilo en Twitter sobre la historia del ANSI ruso. Ustedes recordarán que fue un equipo que de la noche a la mañana pues tuvo muchísimo capital, logró invertir en estrellas que estaban en el ocaso de su carrera, como Roberto Carlos, como Samuel Eto'o, incluso el propio Yuri Zhirkov, uno de los mejores jugadores de Rusia en los últimos años, llegó a estar en sus mejores años en este equipo. Y bueno, vamos a conocer un poco qué es de la vida de esta institución. José David, muy buenos días. Bienvenido a Real Caimanera, a Venezuela. Te saludamos César Kensen, María Cristina Santoro y quien te habla, Anthony Abellaz. ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Siempre hay mucha vinculación desde aquí con el fútbol de Sudamérica sobre todo, así que un placer para mí estar con vosotros. Gracias a ti, José David, por el tiempo y por la disposición. Y bueno, hablar de este señor, ¿no? Suleiman Kerimov, quien en su momento compró el ANSI y no sé si pudiste escuchar, bueno, dábamos ese pequeño contexto de una de las primeras compras que hizo. Llegó Roberto Carlos hacia la parte final de su carrera, incluso fue el jugador entrenador del equipo en algún momento. Samuel Eto'o se convirtió también a su debido momento en el mejor pagado del mundo jugando para este equipo, y que determinó la decadencia del ANSI, que hoy está en tercera división, para que nos sintetices un poquito tu hilo. Sí, básicamente el hecho de hacer los hilos nace, bueno, una manera de contar historias, que es un poco lo que siempre me gusta a mí, aprovechar los conocimientos de fútbol internacional. También la necesidad de siempre ir a encontrar alguna historia un poco especial, y dentro de los hilos que suelo hacer más o menos cada semana, pues encontré hace tiempo una foto de cómo estaba el ANSI hoy en día, donde se veía a los hinchas saltándose las reglas del COVID, ocupando además un edificio en ruinas que estaba colindando con el estadio en el que estaban jugando. El hecho de ver esta imagen me llevó a pensar que algo muy fuerte había pasado en el equipo. Yo más o menos había conocido lo que le había sucedido, pero quería indagar un poco más al ver esa foto que verdaderamente impacta, y mucho, de la tercera división, sabiendo lo que había sido el ANSI. Como bien decías, claro, el ANSI hace unos años, 2010, digamos que había varios oligarcas rusos, millonarios rusos, que estaban invirtiendo grandes sumas de dinero en diferentes clubes de Europa. Estaba Abramovich en el Chelsea, estaba Usmanov en el Arsenal, Pivoliev estaba en el Mónaco. Digamos que Kerimov, que es uno de los más millonarios no solo del país sino del mundo, de hecho se dice que más o menos está entre los 100 más ricos de todo el mundo, o estaba, mejor dicho, pues decidió comprar el club de Makhachkala, que es el club de la zona de Dagestán, que es donde él nació. Invirtió mucho dinero en fichajes, también en planificar un nuevo estadio, un estadio que nunca se ha acabado de disfrutar verdaderamente después por el ANSI. En esa zona de Makhachkala es, como digo, la República de Dagestán, pues es una zona del Cáucaso Norte donde hay un montón de problemas de insurgencia, de etnias, de grupos militares. Ya sabemos hace tiempo que es noticia, lamentablemente, en ese sentido. Todo esto hace que sea un mundo bastante diferente. Algunos jugadores de allí han dicho que era una zona en la que verdaderamente hasta las parejas eran separadas por paredes, no veías la gente agarrándose de la mano, no veías ningún acto, digamos, de cariño, todo muy frío verdaderamente en la ciudad. Digamos que Kerimov lo que quiso es dar orgullo local de alguna manera, y utilizó el fútbol, tantas veces elemento de diferencialidad y de ánimo psicológico para todo el mundo, pues a través del fútbol intentó levantarlo. ¿Cómo? Primero fichando a grandes estrellas. El primero fue Roberto Carlos, después llegaron Eto'o, que cambió muchísimo, porque lo que sucedió con Eto'o es que se convirtió en el mejor pagado del mundo, 20 millones de euros al año, cuando, para que os hagáis una idea, en Makhachkala es 170 euros al mes el sueldo medio de un salario medio de una persona normal. O sea, imagínense la diferencia de uno y otro. Claro. Empezó a crecer el equipo, llegó a jugar en Europa League, mejoró mucho en campeonato liguero, y verdaderamente lo que sucedió es que a medida que pasaban los años, 2 o 3 años después, hubo una crisis de fertilizantes, que parece increíble que un fertilizante tenga algo que ver en el fútbol. Esto hizo que se rompió el mercado de estos fertilizantes, que es donde más dominio de empresas tenía el Kerimov, el millonario que había dado forma al equipo.
todo se empezó a complicar, como había unas fichas tan altas, se quedó sin dinero, no pudo pagarlo, en unos cuantos meses los jugadores estelares del equipo se fueron, tal fue el caos que ni siquiera pudieron tener permiso para jugar en segunda división porque tenían que pagar unos mínimos. Total, la Federación Rusa los acabó enviando a tercera, que es donde están hoy. Así que sí, del todo a la nada en básicamente 10 años. Sin duda. Increíble. Súper interesante, ¿no, José David? ¿Cómo estás? Por acá María Santoro. No solo hablas del fútbol ruso, pero me parece súper interesante todo lo que haces en tus hilos, en tus redes sociales. También lo haces de una manera más corta o resumida en Instagram. ¿Cómo haces, no? O cuál es esa inspiración para decidir qué hilo vas a hacer? O sea, ya lo comentabas con Rusia, bueno, viste una información de algo que estaba pasando con el tema de los fanáticos, pero ¿qué es eso que te anima a siempre seguir investigando sobre algunas ligas que a lo mejor no son tan conocidas a nivel mundial o particularmente en España, que es tu país? Sí, bueno, saludos María, que nos conocimos hace ya un tiempo en Atlanta. Encantado de tenerte por aquí, aunque ahora está la radio. Sí, bueno, creo que todo lo que suelo hacer va en base a contar historias de fútbol, esa es la base de todo, pero historias de fútbol en base también a reivindicaciones sociales, a cómo acaba siendo un elemento al que agarrarse ante, digamos, obstáculos muy sociales, políticos. Cómo mostrar, digamos, esa fuerza global que tiene el fútbol más allá de lo que vemos en el césped. Basándome en eso y con los conocimientos de alguien que evidentemente trabaja en esto, como es mi caso de fútbol internacional desde hace 18 años, pues siempre buscando ese tipo de detalles del fútbol, más allá, insisto, de lo táctico, técnico, que es lo que sucede en el terreno de juego, pues por ahí siempre uno está muy atento a todo tipo de historias que pueden surgir. Por ejemplo, esta misma mañana aquí en España he estado viendo un partido que me quedó anoche de la Libertadores, que me acosté bastante tarde viendo uno de ellos, con lo cual te puede llamar la atención de alguna cosa de esos partidos. Luego he visto otro de la previa de Champions de ayer, pues te enteras de por ejemplo, una cosa así que me ha venido de repente. El entrenador de Rapid de Viena hace muchos años jugaba aquí en la Real Sociedad y era un jugador austriaco que le tenía un poco perdido. Pues ese tipo de cosas te vas dando cuenta de que te vas siempre aglutinando mucha información. A medida que esto va en el día a día, tu forma de entender el periodismo es esa, casi que me sale solo. Siempre tengo más o menos una lista de historias que poder contar, busco el momento más o menos adecuado para contarlo, y ahora verdaderamente, aunque yo lo he hecho más en radio y más en televisión, sobre todo este tipo de reportajes, pues las redes sociales, digamos, que me ofrecen esa alternativa para poder mostrar este contenido, estas historias de otra manera, y hace tiempo que conseguí, a través de los hilos de Twitter, pues poder dar un poco de salida también a estas historias. Digamos que básicamente hago lo mismo que cuando tengo que contar las historias en radio, en televisión, en cualquier prensa, en revistas y demás, porque me hago un guión y todo, lo preparo y después va saliendo, pero aquí en modo de hilo. Claro. Oye, interesante, José David. Bueno, por acá César Kensen. Una de las dudas que se me generó, varias dudas que se me generó con tu hilo, más allá de, oye, porque a mí nadie nunca me regaló un Bugatti en mi cumpleaños, como le hicieron a Roberto Carlos. Una de las dudas que me despierta es el tema de lo de la inversión privada, ¿no? Porque hasta ahora estamos viendo el caso del Chelsea, por ejemplo, que le está yendo bastante bien, pudiésemos decir, con todo el tema de la inversión privada. Entonces se abre la discusión de que, oye, la inversión privada siempre va a ayudar, y estamos viendo pues en el caso de Kerimov con el ANSI que, oye, no resultó del nada bien. Entonces aquí cabe, creo, la discusión, ¿realmente la inversión privada es la salvación o podría ser la salvación de los clubes o no? Yo, mira, en esto soy súper tajante y severo. Para mí, quizá porque soy un poco romántico, precisamente porque intento encontrar en el fútbol esos elementos que lo separan un poco, lo unen a lo social, al origen fundacional, a esa emoción, a la pasión. Como quiero juntarlo por ahí el fútbol, porque para mí verdaderamente ahí es su punto fuerte, suelo, no voy a decir odiar, pero sí me separo bastante de lo que es el aspecto comercial, el aspecto más económico. Por tanto, para mí, cada vez que aparece un millonario, un oligarca, un super inversor, últimamente ni siquiera son inversores, son países enteros los que compran equipos, pues yo verdaderamente estoy en contra de esto. Me parece que no solo es negativo para el fútbol, sino que evidentemente son los que verdaderamente hacen que el fútbol sea un factor económico cada vez más que deportivo, más que social.
más que pasional, y me parece que todo lo que sea sumar en ese aspecto siempre es negativo. Esto a nivel global. Y luego a nivel individual, a mí no me gustaría nunca que mi equipo le comprara un millonario, y lo digo de manera tajante, porque claro, quizá voy a poder competir un tiempo, y voy a conseguir algunos jugadores famosos, conocidos, o directamente voy a poder conseguir durante 3 o 4 años retos que nunca soñé, pero lo que está sucediendo a las espaldas, en el foco que nadie mira, es que ahí hay alguien que está haciendo negocio con lo que son tus sentimientos y con lo que son tus pasiones desde pequeño. Por tanto, prefiero tener a mi equipo en tercera división, pero que sea nuestro, que sea de todos los que nos identificamos con él, a que no sea una empresa en manos de alguien que no tiene ninguna afinidad y que las metas que tiene son totalmente económicas. Sí, y disculpa, sin ánimo de emitir juicios adelantados, pero de cierta forma termina el equipo siendo como que el equipo personal de esa persona, o podría terminar siendo. Claro, el juguete, ¿no? El capricho, el hobby, prácticamente. Sí, ¿no? Sí, bueno, mira, aquí en España, por ejemplo, tenemos ha habido problemas, ha habido críticas muy fuertes. Recuerdo en años pasados que pasó con el Racing de Santander. Ahora actualmente sucede mucho con el Málaga. Veremos a ver lo que sucede en Almería, porque cuando conté la historia del Ansi, muchos de Almería me decían que más o menos ven que les puede pasar a ellos algo parecido. Es decir, esto es muy peligroso, y a mí me parece que yo nunca lo veo como algo positivo, porque considero que va en contra de los factores fundamentales que considero fuertes en el fútbol. José David, ya que mencionabas esos casos, no sé si habías escuchado, pero a mí me parece aún más grave el del Valencia, ¿no? Porque uno parece más probable que suceda este auge y decadencia con equipos que tienen éxito efímero, ¿no? Que así como tienen un ascenso meteórico, pues descienden a la misma velocidad, como el caso del Ansi, pero el del Valencia me parece un poco más grave por el peso simbólico que tiene, por la historia, por los éxitos. Estamos hablando de un equipo que en el siglo XXI fue finalista de Champions League, llegó en un par de oportunidades a la final de la Liga de Campeones, ha ganado ligas españolas, y ahora con la gestión de Peter Lim, que es el accionista mayoritario, pues pareciera que así deshace en el Valencia a placer, ¿no? Entonces, con el tema del Manchester City, del PSG, con la posible inversión extranjera en el Newcastle United, por ejemplo, que hay capital extranjero también en el Chelsea, aunque parece que con un poquito más de planificación, el tema del TAS también con el City, ¿qué opinión te merece toda esta movida, no? Y suena a repregunta de lo que te dijo César, pero quisiera ahondar un poquito más en eso. ¿Crees que debe haber un marco jurídico un poco más estricto en torno a este tema? Mira, hablo de memoria, pero en la Premier el año pasado, cuando comentaba los partidos, recuerdo haber dicho en algún partido que me parece que solamente había 2 o 3 clubes de primera división que todavía no estaban en manos extranjeras o en inversores extranjeros, con lo cual, y si sumamos equipos de segunda división, incluso hay muchos ya que están en manos extranjeras. Recuerdo a Blackburn Rovers, por ejemplo, que le compraron hace como 10 años, cuando estaba en primera división, le compró una empresa de millonarios indios que se dedicaban a la compra y venta criaderos de pollos. O sea, que imagínate qué tipo de totalmente cualquier tipo de inversor es capaz ya de hacer fortuna y comprarse clubes menores, evidentemente, para luego juguetear con ellos. Lo de Valencia es llamativo, sí, sobre todo porque tiene una afición tremenda y una exigencia enorme, es decir, no es un equipo que precisamente sea, como decimos aquí, una plaza fácil, es todo lo contrario, un equipo con una masa social tan grande que evidentemente por eso se está haciendo tanto de notar, y en su caso es más peligroso porque no solo es un inversor que quiere hacer negocios, sino que además tiene aliados muy potentes con varios agentes, el que todos conocemos, con lo cual es bastante peligroso porque lo está utilizando no solo económicamente, sino también para favorecer a gente con la cual tiene afinidad dentro del mundo del fútbol, que también hace negocio por su cuenta. Es decir, tiene demasiadas enemistades como para que el Valencia esté contento por ello. Pero algo a favor tiene Valencia, por ejemplo, en este caso, que es un club que precisamente por esa masa social podría llegar a salir adelante si algún día Peter Lim o cualquier otro inversor decide marcharse. Algo que no creo que sucediera tan fácil con equipos menores como ha pasado con este Ansi. Claro. Bueno, José David, muchísimas gracias de verdad por estar el día de hoy aquí en Real Caimanera y por instruirnos un poco más sobre estos temas que no son los que siempre se hablan del fútbol. Muchos saludos para ti y que todo esté bien por allá, por aquel lado del mundo. Nada, muchísimas gracias a vosotros por poder indagar en este tipo de cosas. Aquí andamos para lo que queráis y un placer saludar desde aquí de España. Chao, chao. Qué maravilla. Escuchamos a José David López, periodista de fútbol internacional, director y guionista de reportaje para ESPN y Movistar México, pues hablando de este hilo que
o comenzando a hablar del hilo que hizo sobre el ANSI ruso, y pues nos extendimos al resto de las ligas y sobre la inversión privada en los clubes, y pues no tocamos suficiente el tema de que necesito que me regalen un Bugatti, por favor.